El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti. Dáselo al hermano Gustavo. Hoy la Iglesia celebra al Espíritu Santo, que es fuego del amor de Dios. Ese fuego que quiere Jesús encender todos los corazones. En este día entonces es la fiesta de Pentecostés y también el nacimiento de la Iglesia, que nace del fuego del amor de Dios. Cuando el Padre y el Hijo envían el Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre la Virgen, dice que hubo un fuerte viento con mucho ruido que llenó la casa de los discípulos de los apóstoles, donde estaba la Virgen también, y eso fue una señal para todas aquellas personas que habían ido a Jerusalén, de todos los países aledaños a Israel, y se sorprendieron de que esto sucediera y fueron a ver lo que sucedía en ese lugar puntual, que era justamente el mismo lugar donde Jesús instituyó en la última cena la Eucaristía y ordenó a los apóstoles sacerdotes. Y tiene un sentido ese viento impetuoso, que es justamente el nacimiento de la Iglesia, esta Iglesia en la cual estamos ahora, como en un vientre materno de Dios, por el cual hemos nacido por el bautismo. Por eso en ese momento tenía ese sentido tan especial de que todas las naciones acudieran a esa Iglesia naciente para escuchar el mensaje de los apóstoles, el mensaje de la salvación. Por eso descendió sobre ellos el Espíritu Santo, el fuego del amor de Dios en lenguas de fuego, para que comunicaran el Evangelio a todos los hombres. En ese momento se dio ese milagro para que pudiesen entender el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús, de la salvación, para que comenzara el nacimiento de la Iglesia. Pero después ya no haría falta ese milagro, porque los apóstoles, al evangelizar todos los pueblos, todas las naciones, y después de los apóstoles, los sucesores de los apóstoles hasta nuestros días, la Iglesia, una santa, católica, apostólica, romana, que viene desde los apóstoles, llevarían ese mensaje a todas
las naciones y aquí a México también, en el lenguaje nuestro, ¿no? Y así podemos comprender y aceptar el mensaje del Evangelio y vivirlo en la vida cristiana y recibir los sacramentos y recibir al Espíritu Santo que hoy, a los 50 días de Pentecostés, estamos festejando en la iglesia, terminada la Pascua. Por eso también el cirio pascual que nos ha estado acompañando durante estos 50 días, hoy, después de la Santa Misa, ya va a ser retirado. En este santuario no hay un bautisterio, no se realizan bautismos, pero va a ser colocado en las parroquias y en las catedrales en el lugar donde está el bautisterio, y allí cada vez que hay un bautismo va a ser encendido el cirio pascual, que representa a Cristo resucitado y donde los padrinos reciben la luz de Jesús resucitado, que en el ahijado, en el niño, está encendida por el bautismo. Ese fuego, esa luz de Dios comienza a estar en nuestras almas en el momento del bautismo, y los padrinos se comprometen a mantener encendida, a alimentar esa llama, esa fe, ese amor de Dios en el corazón de sus ahijados. Bueno, Pentecostés entonces es un día maravilloso para la Iglesia, no solo porque festeja el nacimiento, sino porque Jesús le ha dado numerosas pruebas de que ha resucitado, que ascendió al cielo, que nos ha ido a preparar un lugar, que desde allá nos envía el Espíritu Santo, que va a estar con nosotros y va a ser presente a Jesús también en nuestras vidas permanentemente, y Él nos va a ir acompañando hasta que podamos llegar a la vida eterna, siendo fieles a Dios, fieles a los mandamientos del Señor y recibiendo esa gracia para poder ser fieles, la gracia del Espíritu Santo. Tan necesitados estamos de esa gracia del Espíritu Santo que una de las lecturas que escuchamos hoy, la segunda lectura, dice: no podríamos decir el Señor es Jesús, porque es un acto de fe, poder decir Dios, Jesús es Dios, el Señor, si no fuera por una asistencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. De ahí vemos la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. La necesidad la tenemos desde el bautismo a toda la vida cristiana, en todos los sacramentos, en todas nuestras oraciones, porque a través del bautismo ya comenzamos a ser templos de Dios, y esto se da por el amor que Dios derrama en nuestros corazones por el bautismo, y va derramando en todos los momentos de nuestra vida, con los sacramentos, con la oración. Por eso es tan importante esta fiesta de Pentecostés para la Iglesia, y es una solemnidad. Y nosotros nos presentamos viendo esta necesidad que tenemos del Espíritu Santo como un mendigo. ¿Cuántas veces hemos visto a los mendigos que lo que hacen los mendigos es pedir porque no tienen nada? En realidad los cristianos nos debemos sentir delante de Dios como mendigos. No tenemos nada, somos nada ante Dios, y si algo hicimos no es de nuestra propia cosecha, fue el pecado, y justamente eso nos hizo ser tan pobres, tan vacíos. Por eso le pedimos en este día al Espíritu Santo que derrame todos los dones, las gracias, el amor de Dios en nuestros corazones, del que nos sentimos tan necesitados, tan radicalmente necesitados, absolutamente necesitados, totalmente necesitados del Espíritu Santo, porque nos sentimos realmente sin el Espíritu Santo lejos de Dios, vacíos de Dios. Sentimos que sin ese Espíritu Santo en nuestras almas nos falta todo, nos falta todo. El hombre experimenta un gran vacío interior, siente que todo lo que lo rodea no lo llena, solo Dios puede llenarlo, y es justamente el Espíritu Santo el que atrae todas las riquezas de Dios a nuestras almas. Por eso Él es el huésped de nuestras almas, quiere habitar siempre en nuestros corazones.
lo perdemos lamentablemente con el pecado, cuando somos conscientes y voluntariamente, con nuestra voluntad, con nuestra inteligencia decidimos apartarnos de Dios y alejarnos de Dios. Y ahí encontramos ese terrible vacío, ese tremendo y espantoso vacío que es como un precipicio, y podemos vivir así, tan lejos de Dios, y bueno, y el Señor nos llama y golpea nuestro corazón para que dejemos de estar así, que Él quiere estar de nuevo en nuestro corazón y que recibamos esa riqueza divina de Dios. Bueno, y por lo tanto en este día tan especial le pedimos al Espíritu Santo, ya que nos sentimos como mendigos, el don de la interioridad. ¿Qué es el don de la interioridad? Es la necesidad que tenemos de adentrarnos en nuestro corazón, porque Dios es un Dios que está cercano a nosotros, está en el interior de nuestro corazón, y por medio de la fe que Dios nos ha dado, tenemos que adentrarnos en ese corazón y buscar esa unión con Dios. La oración es un don del Espíritu Santo. Todas las cosas que nos rodean, muchas de ellas, la mayoría son superficiales. La sociedad en la que vivimos vive de cosas superficiales, de las apariencias, y el único que nos da el verdadero sentido de pertenencia a Dios, de los valores que no pasan y que tienen valor de eternidad, es el Espíritu Santo, es el don de la interioridad que nos hace buscar a Dios, de ver a Dios en el corazón, en el interior de nuestra alma, en la profundidad de nuestra alma, y esa capacidad la da la oración, el poder rezar, buscar a Dios, encontrarnos con Dios, contemplarlo a Dios en nuestro interior, dialogar con Él como una verdadera persona que habita en nosotros. Por eso tan necesitados estamos del Espíritu Santo, que sin Él estaríamos muy lejos de Dios. Por eso con Él descubrimos que Dios está en medio de nosotros, que está y que habita en nosotros, que es más íntimo que nuestra propia intimidad. Lo había descubierto San Agustín, que buscaba a Dios por afuera y Dios estaba tan cerca en su corazón, pero hasta que no recibió la gracia del Espíritu Santo no se dio cuenta. Y cuando se dio cuenta dijo: tanto tiempo que estaba alejado de ti, buscándote por afuera, y tú estabas por dentro. Tengo sed de ti. Y ahí se encontró con el Señor para calmar esa sed que la calma el Espíritu Santo en el interior de nuestro corazón. Y por eso llegó a decir San Agustín que el Espíritu Santo es el alma de nuestra alma. Bueno, entonces así el Espíritu Santo nos impulsa a llevar una auténtica vida interior, de verdadera oración, que no se nos pase el día sin encontrar un momento, y el mejor de los momentos, para ese encuentro con Dios en nuestro interior, con Jesús, que sea un encuentro íntimo con Dios. Pidámosle esa gracia como mendigos al Señor. Necesito este don tan importante que lo da el Espíritu Santo. Y hoy, como es un día maravilloso, se lo pedimos al Maestro de la oración, de tener esa vida interior, esa intimidad con Dios profunda, al Espíritu Santo. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos da celo apostólico. Ese celo apostólico que se los dio a los apóstoles. Recordemos que ellos no tenían ese celo apostólico. Estaban temerosos, tenían miedo, estaban encerrados en el cenáculo. Pedro, por miedo, por temor, había negado que era discípulo de Jesús, que lo conocía, y juró que no lo conocía. ¿Hasta dónde llegó ese miedo, ese temor, esa falta de celo? Y sin embargo, con la gracia del arrepentimiento, que Jesús se le manifiesta misericordioso y le pregunta si lo amaba 3 veces, él comprendió con tristeza que por su fragilidad, por su debilidad, necesitaba tanto
de confiar en ese amor de Dios y no poner ya más su confianza en sí mismo, porque en sí mismo era muy débil y muy frágil y caía en el pecado. Así también entonces necesitamos nosotros de ese celo del fuego del amor de Dios como lo necesitaron los apóstoles. Y el día de Pentecostés el Espíritu Santo los transformó. Como Jesús había dicho que Él había venido a traer ese fuego del amor de Dios y cómo desearía que ya esté ardiendo, bueno, los apóstoles recibieron ese fuego del amor de Dios en Pentecostés y transformados por el Espíritu Santo, se fueron por los caminos a todos los lugares, a todos los pueblos, a todas las naciones, a evangelizar, ya no con miedo, empezaron a evangelizar a sus propios compatriotas en Israel, sin tener miedo a morir, porque el Espíritu Santo los había transformado y ya querían la vida eterna, querían conseguir ese lugar que Jesús les había prometido que les conseguiría y que Él ya había partido para ya tener ese lugar para ellos y para nosotros. Bueno, ese es el fuego del celo del amor de Dios. ¿Qué hace ese fuego? Nos libera de la tibieza, esa tibieza que nos hace estar tibios, fríos en el corazón, nos expulsa la pereza espiritual de no tener ganas de rezar, de no querer leer un trocito de la palabra de Dios, el desgano de ir a la Santa Misa. Bueno, el celo del amor de Dios, del Espíritu Santo, nos impulsa y nos da esa agilidad espiritual para no detenernos en este camino de ir a ese gran encuentro con Dios después de esta vida, a la vida eterna. Él es el que nos da ese verdadero amor en el corazón para que con ese amor de Dios podamos amar a nuestros hermanos y aún más a nuestros enemigos también por amor a Dios. Y como los apóstoles querían llevar muchas almas a Jesús, muchas almas a Dios, bueno, ese celo los llevaba a ir por lugares los más difíciles, los más peligrosos, para poder llevarle a Dios muchas almas y que muchas almas amen a Dios y así darle ese consuelo al corazón de Jesús, que para eso había venido, para salvar las almas. Bueno, y en tercer lugar, el tercer don que le pedimos al Señor es la comunión, la unión con nuestros hermanos, la unión dentro de la iglesia, que es realmente algo muy difícil, como también se da muy difícil la unión en la familia. Y uno dice, ¿por qué cuesta tanto la unidad, la comunión? Y bueno, ayer se leía un pasaje de la Escritura que hace referencia a esto que le estamos pidiendo al Señor cuando quería el pueblo querer hacer una torre muy grande, la Torre de Babel, está narrado en Génesis 11, y los habitantes de aquel lugar tenían un pensamiento orgulloso, soberbio: vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo, es decir, ese elevarse hasta el cielo manifiesta esa vanagloria, ese orgullo, esa soberbia de querer manifestarse como para que le den la gloria a estas personas que hacían esto magnífico, grandioso, pero la alabanza era para ellos. Y ahí está el error, que cuando el hombre busca su propia gloria, que es la vanagloria, se comienza a distanciar entre los hermanos. Cuando uno busca su propia gloria, se distancia de los hermanos. Por eso es tan difícil la comunión en la familia. Detrás de todo eso hay una vanagloria. En la iglesia pasa lo mismo y en todos los aspectos pasa lo mismo. Cuando uno busca su propia gloria, se va alejando de Dios, por supuesto, porque no se le da la gloria a Dios, que es al que realmente se le debe dar. Nuestra vida está hecha para dar la gloria a Dios, para dar la gloria al Espíritu Santo. Cuando nos damos la gloria a nosotros mismos, bueno, nos enfrentamos, nos empezamos a ser enemigos de nosotros mismos
y rompemos esa comunión, porque cada uno busca su propia gloria. Cada uno quiere ser como Satanás, como Lucifer, endiosarse, elevarse, hacer cosas magníficas para que el mundo lo aplauda, lo glorifique, lo ponga en un alto lugar. Y esa es la vanagloria, ese es el orgullo, es la soberbia. Bueno, ¿qué es lo contrario a todo esto? Y es Pentecostés. Pentecostés es el anti-Babel, es el anti-Lucifer, es el anti-orgullo, porque aquí se le va a dar la gloria a Dios, porque todo se recibe de Dios, el Espíritu Santo con todos los dones. Y uno se siente mendigo, los apóstoles se sentían mendigos, no podían hacer nada, estaban temerosos, miedosos, y solamente confiaban en que Jesús les iba a mandar al Espíritu Santo y los iba a transformar, pero ellos no se veían todavía transformados. Se veían tan miedosos que no se animaban a salir del cenáculo. Bueno, por eso Pentecostés es el anti-Babel. Se pone uno en una actitud de humildad, de reconocimiento de las miserias, reconocimiento del yo pecador, y le pide a Dios: Señor, dame tus dones, dame tu misericordia, dame tu amor, dame la gracia de la oración, dame todo porque no tengo nada. Soy como un mendigo que espera de la mesa las migajas que caigan de su amo. Bueno, así nos ponemos delante de Dios, delante del Espíritu Santo. Y en este sentido podemos llegar a comprender que estamos hechos para la gloria de Dios, para glorificar a Dios, porque todo lo recibimos de Él. Y ya no podemos buscar nada de nosotros mismos, esa vanagloria. Por eso, queridos hermanos, tenemos una necesidad muy grande del Espíritu Santo para poder tener una vida profunda de oración, liberarnos de la vanidad, de la vanagloria, tener celo apostólico, celo de llevar a nuestros seres queridos y a todas las personas que encontremos a ese corazón lleno de amor de Cristo, del fuego del amor de Dios, que hoy lo comunica por medio del Espíritu Santo a nuestras almas. Y para tener esa comunión, esa unión en la iglesia, esa unión que necesitamos en la familia, siendo humildes, buscando la gloria de Dios, buscando el amor de Dios, el amor de nuestros hermanos. Solo así nos encontraremos con nosotros mismos, nos encontraremos unidos en familia, nos encontraremos unidos a Dios, y esa unión que Cristo tanto desea, que todos seamos uno como yo y tú, Padre, somos uno. Bueno, que Dios nos dé el don del Espíritu Santo. Venimos como mendigos en esta solemnidad de Pentecostés a suplicarle a Dios que nos dé al Espíritu Santo. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía.